que como hoy vamos a hablar del PMI, van a saber qué es en sí y de dónde viene, ¿no? Entonces, si hablamos del PIB, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Eso está estipulado en todos los países, es lo que mide el crecimiento de bienes y servicios de un país. Eso se estipula en tiempos, normalmente es de un año, se pueden hacer análisis trimestrales también, o se lleva un registro trimestral, pero no se da al público, al menos que el país lo quiera o esté, esté establecido para ellos, ¿no? Entonces, el PIB es un análisis macroeconómico, ¿verdad? Que expresa el valor monetario de un país o región, ¿no? En este país también tenemos PIB por estado. Esto hace referencia a la oferta, al crecimiento de bienes y servicios de un país, pero bienes y servicios finales. Y esto tiene tramos que son parte del análisis, ¿no? Entonces, el PIB mide solamente la producción final. El Fondo Monetario Internacional establece el PIB como el valor monetario de los bienes y servicios finales, no lo que está a mediano plazo o se está empezando, sino, ejemplo, cuál es la línea o cuál es la producción total de la Ford al año, ¿no? ¿Cuántos vehículos produjo al año? ¿Y qué impacto tuvo eso en el crecimiento de la economía? ¿Cómo afectó los empleos? ¿Cómo afectó o cómo fue afectado su precio, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el PIB tiene que ver con el reporte final de un bien o de un servicio. ¿Por qué es necesario analizar eso de esa forma? Porque es lo que establece el precio, el PIB real o el crecimiento real de un país o una región. Hay dos tipos de PIB, que es el PIB nominal y el PIB real, ¿no? Entonces, el nominal tiene que ver con el día a día, con los precios trimestrales o mensuales, ¿verdad? Con el precio inconstante. Eso tiene un precio, precios corrientes, ¿no? El precio corriente, el cambio de un producto, pero que puede ser empujado por el ahora, por una situación actual, que posiblemente no se mantenga en el tiempo. Entonces el PIB nominal, que a veces lo vemos como reporte mensual o trimestral dentro del calendario económico de los Estados Unidos, el PIB nominal no es un reporte final, porque lo que le hace es un seguimiento. Ahora, el PIB real, ¿verdad? Que sí se basa en los precios constantes, ¿verdad? No en la variable actual, nos va a dar el resultado del crecimiento del crecimiento del país o región o del Producto Interno Bruto de un país o una región a final de año, o si los países lo hacen trimestral o semestral, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional establece que el PIB real de un país tiene que ser analizado en el producto final, en el resultado final de los bienes o de los servicios. Ahora, vamos a saber al final cuál es el crecimiento del país o no. Y hay muchos temas, ahorita estoy en mi cabeza pensando en temas relacionados a eso, que afectan el PIB de un país, ¿no? O lo ayudan. Entonces, mientras tomo un sorbito de café y escucho si interactúan conmigo o no, con bienes. Los bienes son todo lo que sea físico. Cuando hablamos de bienes y servicios, cuando nos vamos a bienes, son los que usamos, por ejemplo, luz, agua, gas, todo lo físico, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos palpar, todo lo que se produjo, tu computadora, tu teléfono, tus audífonos, la comida que tienes en la mesa, en el refrigerador, tu escritorio, todo lo que es físico son bienes. O sea, todo lo material que puedas tocar son bienes. Y eso forma parte de este reporte. Ahora, los servicios tienen que ver con la mano de obra, con los médicos, con los jardineros, con los dentistas, con los contadores. Ese servicio que una mano profesional ejerce o te permite acceder a ellos y tener un beneficio, ¿no? Entonces, eso, los bienes y los servicios, son los que son analizados para tener un resultado final del PIB. No voy a explicar la fórmula del PIB, no, eso es mucha economía, nos
tardaríamos 4 o 5 horas en explicar todo el tema, porque hay una fórmula para sacar el PIB nominal, hay una fórmula para sacar el PIB real, hay que ir a los datos del Fondo Monetario Internacional para tomarlos y así dividirlos, y hay que meter la población actual. Es todo un dato, ¿no? Pero quiero que manejen solamente lo importante, ¿no? ¿Por qué un PIB alto puede afectar una posición dentro del mercado o puede cambiar la dirección del mercado, ¿no? Entonces, gracias por interactuar un poco conmigo. Eso me gusta, me siento más cómodo y genero ideas, ¿no? Ejemplo, ahorita estaba pensando en Canadá, ¿no? Canadá abrió o expandió un poco sus leyes migratorias por necesidad de mano de obra. Y esa mano de obra sería ¿qué? Servicio. Todos los países, ejemplo, cuando la migración dura de Venezuela, hubieron países que crecieron en el PIB, sobre todo en la área de servicios, ¿no? Aunque fueron afectados en los bienes, en la área de servicios mejoraron. ¿Por qué? Porque recibieron médicos, dentistas, profesionales que impulsaron la economía, ¿no? Países como Argentina, como Chile, como Bolivia o como Perú fueron afectados positivamente por una migración que trajo mano de obra o servicio, y eso mejora el PIB de un país sustancialmente cuando tienes ciertos retrasos en alguna área, ¿no? Entonces tiendes a apoyarte con beneficios de otro lugar, ¿no? Y en este caso fue la migración que ayudó a esto, ¿no? Canadá se va a ver beneficiada si sigue trayendo, qué sé yo, médicos, personas que quieran trabajar en la construcción. Abrir esos beneficios aumenta en el PIB. Evidentemente afecta en áreas, pero cuando un país está en desarrollo y necesita desarrollar áreas específicas, económicas, y necesita esa mano de obra, va a haber un impacto en el PIB. Entonces todo eso se mide a largo plazo. No podemos medirlo a corto plazo, porque a corto plazo todo es cambiante. Es igual que el trading, ¿no? Podemos tomar una decisión en largo hoy, en un precio, y salirnos muy alto, y no ver las consecuencias en el camino, ¿no? Ahora, cuando hacemos day trading, tomamos una decisión hoy y el estar dentro de la computadora nos crea una ansia que nos permite pensar, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, ¿no? Exactamente es el PIB, por eso se analiza a largo plazo. Entonces, el PIB, para hacer un resumen, el PIB mide el Producto Interno Bruto de un país, el crecimiento de sus servicios, de sus bienes y servicios medidos a largo plazo y medidos en el producto final, ¿verdad? Hay dos tipos de PIB, el PIB nominal, el PIB real. Perdón, el PIB nominal tiene que ver con ese análisis a corto plazo, que tiene que ver con los precios corrientes o el cambio de precios corrientes, o sea, ese inconstante de precios normal de la inflación o de la oferta de la demanda diaria. Y el PIB real, que tiene que ver con el precio constante, ¿verdad? Y el final de un producto y su oferta o su demanda a largo plazo, ¿no? Por eso estos reportes son muy importantes para ver la salud económica de una nación o una región, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por el PIB. Creo que no hay PIB, pero sí hay PMI. Y el reporte del PMI me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Creo que la noticia puede ser positiva el día de hoy, por lo que estuve leyendo. Pero me gusta que entendamos, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué hay detrás de cada reporte? Y lo importante que es conocer, ¿no? Entonces, ya cuando vayan al calendario económico, quiero que vean lo que vamos aprendiendo en esta semana desde un punto de vista más conozco, sé lo que estoy viendo. No es lo que dice mi amigo que hace trading o no. Es yo sé lo que es el FOM, yo sé lo que es la Fed, yo sé lo que es la SED, y la decisión que ellos van a tomar la entiendo por qué la van a tomar. Ok, toda la información que yo les doy no es absoluta, no es completa, porque necesitaríamos mucho tiempo para hablar de ello, pero les doy el camino a seguir para que ustedes busquen por cuenta propia y se eduquen más y tengan más contacto con las noticias, porque van a ver el trading de una manera diferente, ¿no? Van a empezar a ver el trading con responsabilidad, van a ver el trading con seriedad, van a ver el trading
no como la máquina de hacer dinero, que sí la es, evidentemente, pero desde un punto más profesional. El trading tiene que volverse profesional, ¿no? Creo que tiene que buscar ese sentido de que esto no es un juego de niños, sino que es algo profesional, es una carrera, ¿no? Y lleva tiempo. A mí me ha costado 5 años, ¿verdad? Y es lo que creo que es el tiempo que toma un profesional hacer su carrera, ¿no? Y tomar el título. Eh, Creo que para mí esto es mi pasión, ¿no? O sea, yo hice 2 semestres o un semestre de administración de empresas y no pude. O sea, no soy muy bueno para estudiar. Después hice, creo que un semestre de otrometría y tampoco pude. Ahora, el trading desde que yo lo conozco nunca lo he dejado. O sea, siempre estoy estudiando, siempre estoy leyendo, siempre estoy entendiendo, siempre sé hacia dónde va la tendencia de las cosas. A la final, cuando algo te apasiona, estás ahí, ¿no? A lo mejor los estudios profesionales no eran lo mío. Los negocios son lo mío, me gustan los negocios. Pero el trading y la parte económica me gusta y se me es fácil entender por qué están pasando las cosas, ¿no? Entonces, eso se los dejo como una acotación de que entiendan por qué hacen esto y lo hagan con pasión y profesionalismo, ¿no? No se queden ahí en soy un scalper y entro y salgo, o soy un day trader. No, entiende por qué lo haces, ¿no? Yo en el curso digo, aprendan lo básico y con el tiempo, con la lectura y lo que ustedes agreguen a su vida, pues van a poder entender cosas más técnicas, conceptos más técnicos, pero eso viene con el tiempo si no dejas de estudiar. Entonces es importante que tengamos conocimiento e información general. Vamos con el PMI. Yo a veces escribo tan rápido que no sé ni lo que escribo, pero bueno. Ok, el PMI es, lo voy a decir en inglés, pero es el índice de gerentes de compra, ¿no? Sí, ya, en inglés es Purchasing Manager Index. Estos datos son tomados por una compañía que se llama SP Global, que reúne las 40 economías más grandes y más estables, ¿verdad? Es un reporte que ellos comparten y es tan importante que los bancos centrales tienen, o sea, ellos se apalancan en los datos de los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional. Aparte de eso, encuestan a empresarios, altos ejecutivos de empresas privadas de los 40 países más importantes o de las economías más grandes, ¿verdad? Y a partir de ahí ellos generan un dato o un reporte que se llama el PMI, Índice de Gerentes de Compra o Purchasing Manager Index. De esta forma, ellos entienden qué tan saludable está la economía, si la economía se está contrayendo o se está expandiendo, y parte de ese reporte, ¿no? Entonces, ¿qué analizan ellos? Ellos analizan o hacen una encuesta con estos gerentes sobre la salud de la economía actual, mes a mes, trimestral y anual. Su intención es entender qué está pasando con la inflación, con el PIB, qué está pasando con las exportaciones, qué está pasando con la devaluación o la evaluación de una moneda, qué está pasando con las tasas de interés, que si un país está llegando a su máxima capacidad económica o no, o está todavía en un proceso de expansión o de contracción. Esto tiene que ver con el PIB. Estos reportes se hacen de una manera práctica, conversacional, tipo conferencia, que después de encuestas y preguntas claves son transmitidas y llevadas a un gráfico, ¿no? Y de esa manera entender si se tiene un PMI positivo o un PMI negativo que explique el crecimiento o no de la economía, ¿no? Es tan importante esta compañía, ¿verdad? El SP Global, que representa un reporte dentro del calendario económico que permite que las personas puedan acceder o entender qué va a pasar. Entonces yo leía, déjame si lo tengo aquí a la mano, no sé si lo tengo, creo que sí, creo que no, vamos a ver, ya vamos a ver. Ok, fíjense. Beneficios claves de los datos del PMI.
Los datos del PMI se publican mensualmente antes de los datos económicos oficiales comparables. ¿Qué nos da la idea del PMI? Nos da una idea de qué puede ofrecer la Fed o qué puede ofrecer el FOMC, ¿no? Entonces siempre, por lo menos hoy vamos a tener PMI y voy a revisar cuándo va a ser un reporte nominal del PIB para entender a partir de hoy qué pudiese darnos el PBI, ¿no? Tiene comparabilidad. Los datos del PMI se compilan utilizando una metodología estandarizada, comprobada, con índices disponibles para más de 40 países. ¿Ok? Dice que es factual, o sea que los datos son reales. Los datos del PMI se compilan a partir de preguntas de encuestas que rastrean los cambios reales en los volúmenes comerciales, como la producción. Estas preguntas, él hace referencia, esta compañía hace referencia a que cuando ellos preguntan, los datos no tienen que ver con los sentimientos. O sea, no es lo que yo siento, creo que puede pasar porque me sentí mal porque los huevos subieron de precio, no. Las preguntas tienen que ver con datos claros. O sea, hey, ¿cuál fue el resultado de tu compañía? ¿Por qué se vio afectada tu compañía a niveles de importación y exportación? ¿Por qué los precios de tu materia prima para el producto de chip bajó o aumentó? O sea, preguntas claves que tienen una data que los respalda, no en base a mis sentimientos. Yo puedo dar una idea y todas las mañanas doy una idea de lo que yo siento con respecto a la economía, más los datos reales de mi bolsillo y mi banco son los que expresan mi resultado, ¿no? Entonces hay una variante, ¿no? En este negocio no podemos ir por sentimiento. Si operamos por sentimiento, perdemos, ya lo saben, ¿no? Y a diferencia de muchos otros indicadores económicos oficiales, los datos del PDM no se revisan después de su publicación. O sea, no es como la Fed que publica la tasa de interés y después va a una conferencia y va a una revisión y después va ante unos jueces y tiene que explicar por qué reportó lo que reportó. No, ellos reportan lo que es y ya. Recuerda que es una empresa privada, pero es de gran importancia el PMI, que creo que empieza en 1986, creo que empezó el S&P Global a hacer este tipo de reporte y a vendérselo a los estados para que lo usen, ¿no? Entonces, hoy yo conocía el PMI, le daba importancia porque lo conocía desde el gráfico, desde el mercado. Pero ayer y hoy, investigando sobre el PMI, llegué a la página real del S&P Global, ¿no? Que son los encargados de ese reporte. Y la información es súper, súper muy buena. Y lo que me gusta es, definitivamente, yo creo que el sistema económico del capitalismo es muy bueno. Como siempre, la burocracia y que nos queramos aprovechar daña. Todos los sistemas tienen su parte buena. A mí me gusta el sistema, sobre todo porque esa unión entre público y privado, de una u otra forma, mantiene un equilibrio, ¿no? No es lo mismo una economía completamente manejada por el Estado, ¿verdad? Donde sus decisiones son omnipotentes y omnipresentes, a una economía mixta donde la decisión de uno puede afectar al otro y eso implica que tenemos que llegar a acuerdos y esos acuerdos pueden estancar o avanzar en el tiempo, pero no pueden quedarse eternos, ¿verdad? Porque se van a ver afectados los dos. Si yo no estoy de acuerdo y tú no estás de acuerdo y necesitamos crear un puente, ¿verdad? Que comunique, qué sé yo, Miami, Florida, olvídense que no hay carreteras, hay un río. Y no llegamos a un acuerdo, no podemos negociar, no podemos compartir los bienes y servicios que producimos. Entonces, ¿qué necesito? Alguno va a ceder en algunas condiciones y podemos compactar y generar un puente, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la economía, por eso es que podemos ver estos reportes de partes privadas y públicas y podemos tener acceso a ellos, ¿no? Que no pasa en nuestros países, no tenemos acceso a las cosas, ¿no? Entonces, el PMI permite, mediante el seguimiento del crecimiento relativo nacional y sectorial, la productividad, el margen de beneficio, las tendencias de los precios. Los datos del PMI se utilizan en modelos de estrategias de asignación de activos y en el análisis de rendimiento de carteras. Es súper importante para entender cómo va a estar el crecimiento de los mercados, ¿verdad? Y cómo pueden hacerte daño o mejorar tu inversión.
sea que el PMI es súper importante. Y recuerden que es un dato, un reporte que sale antes de los datos finales, ¿verdad? Del PIB o de las tasas de interés. O sea que esto nos permite saber qué está pasando en la economía antes. Ok. Los datos del PMI nacional son indicadores de condiciones macroeconómicas cambiantes, con datos de sectores detallados que brindan precios de acciones, bonos, análisis de ganancias, pronósticos de dividendos y probabilidad de incumplimiento. ¿Recuerdan cuando estábamos en ese tema que había que subir el techo de la deuda porque podíamos caer en incumplimiento? Ya ellos habían reportado que era necesario que se subiera el techo porque podíamos caer en incumplimiento. O sea, antes de que el gobierno saliera con ese reporte, ya ellos estaban reportando la posible caída de incumplimiento. Entonces, el PMI es muy importante porque muestra desde una cara privada lo que está pasando, ¿no? Ok, es un indicador también que muestra los resultados de las materias primas y las divisas, ¿no? El Forex. Con señales anticipadas de tasas de interés, crecimiento económico y tendencias de inflación, así como patrones de oferta y demanda de materias primas y los cambios de precios resultantes. Los comerciantes de divisas y materias primas pueden buscar nuevas oportunidades con este reporte. O sea, dentro de, no sé a qué hora es el reporte del PMI hoy. Son las 8:32 de la mañana. 9:45. A las 9:45 de la mañana, hoy vamos a tener una visión amplia, macroeconómica, de qué va a pasar con las materias primas y los dividendos de las divisas, ¿no? Entonces es importante que le prestemos atención. Yo quiero que hoy lleguemos al PMI con una visión más abierta del reporte. Por favor, si estás operando hoy, más allá de si gano o pierdo, es ver, hey, hablamos del PMI hoy. ¿Qué dice el PMI hoy? ¿Qué está reportando? ¿Qué tendencia nos puede dar clara de su reporte mensual, ¿no? Entonces ya no vamos a ir como que salió positivo o salió negativo, ¿no? Vamos a ir con las cosas claras, ¿no? Entendiendo qué es esto. Ok, es un planificador de negocios. El PMI se utiliza para planificar a corto y mediano plazo, a corto, mediano y largo plazo, los negocios corporativos, ¿no? Porque esto nos muestra la salud de una economía, si va a haber una contracción o va a haber una reducción de la economía, ¿no? Entonces los planificadores y estrategas financieros se benefician de una mejor comprensión de cómo está cambiando el entorno económico por país y por sector. Lo que esto significa para los mercados, industrias y competidores clave, así como el desempeño de su propia empresa. Esto les permite ver cómo está la competencia con otros mercados, cómo está su compañía establecida en su momento actual como un generador de servicios o bienes, y de ahí sacar análisis para planificarse a largo plazo, ¿no? Vamos a ver, ok, gerente de las cadenas de suministros. El PMI es una herramienta esencial para evaluar comparativamente y pronosticar tendencias de ventas de inventario y precios, monitorear la oferta y la demanda y rastrear el desempeño de los proveedores. O sea que al tener acceso a las 40 economías más grandes, te permite saber cómo se está moviendo la materia prima y los proveedores de esta materia prima y cómo puede afectar o no tu compañía, tu empresa o un sector. Entonces es importante que estemos ahí pendientes, ¿no? Inclusive los bancos centrales, que era lo que hablábamos de esa interacción entre lo privado y lo público, y ayer hablamos de la FED, ¿no? Que lo que me gusta de la FED es esa representación del poder público y la representación del sector privado, ¿no? Y cómo entre los dos tienen que mantener un equilibrio para hacer que el ecosistema fluya, ¿no? Y eso hace que no todos se vean, o no una parte se vea beneficiada
y la otra no, sino que haya un equilibrio de una u otra manera, ¿no? Aunque sepamos lo que eso pueda significar. Pero los bancos centrales se apoyan en el PMI y dice, los datos del PMI brindan la evaluación más actualizada de las condiciones económicas actuales. Están altamente correlacionados con las decisiones de políticas de los bancos centrales y con frecuencia han sido fundamentales en los cambios de la política monetaria. ¿Qué pasa? Al ellos estar en un constante análisis de la economía global, de las principales economías, este reporte puede, evidentemente lo que nosotros tenemos a mano no es tan profundo, podemos hacerlo, mandas un correo y te mandan toda la información para que tomen ese dato ahí pendiente. Puedes entrar, mandas un correo, tiene un correo donde tú mandas, donde quieres que te dé la información y te mandan todos los datos. Todos los datos. Entonces, los bancos centrales se apoyan en este reporte para entender, más allá de lo que ellos tienen como sí, ejemplo, Estados Unidos, este reporte les sirve para entender qué pasa con China, con Alemania, con Europa, con Suecia, con Canadá, porque les permite entrelazarse con la opinión y los reportes de otros bancos centrales. Entonces, he ahí el PMI y su importancia, ¿no? Hoy creo que vamos a ver el PMI con otra cara, con otros ojos y con más interés, más allá de si nos va a dar un movimiento alcista o nos va a dar un movimiento bajista, ¿no? Sino que vamos a entender qué está pasando detrás de todo esto. Y lo que yo he hecho hincapié en esta semana, ¿no? Es no solamente darle la información masticada y procesada, sino que, hey, métanse en esta fuente y ahí van a tener la información. Lean, esto necesita tiempo, o sea, pasas 3, 4 horas leyendo y todos los días en contacto con algo. Para entender, hay cosas que no, o sea, vamos a llegar al reporte de empleo y todavía yo estoy buscando un ejemplo que me permita explicarles de una manera más fácil la discrepancia que hay entre el resultado de un reporte de empleo y cómo un reporte menor de lo esperado o mayor de lo esperado afecta positiva o negativamente. Ejemplo, si sube el reporte de empleos, afecta los mercados y si baja, beneficia los mercados. Y estoy pensando cómo les doy un ejemplo que sea práctico para que se lo graben y cada vez que vean ese reporte digan, ah, por esto es que pasa esto, ¿no? Entonces necesitas leer y estar en contacto con toda esta información. Creo que con esto el PIB queda claro, el PMI queda claro. Si les gustan las matemáticas y quieren saber más sobre las fórmulas del PBI, sencillas, en cualquier parte de Google las van a conseguir. Son muy complejas, por eso no voy a perder tiempo ahí, porque me interesa más la parte de concepto y cómo lo manejo y cómo lo comprendo, ¿no? Importante en el PIB entender qué son bienes y servicios, entender que hay un PIB nominal que va con el precio corriente en el día a día, que eso tiene que ver con la oferta y demanda de un producto diario, pero está el PIB real, que ese sí es un resultado que cambia drásticamente la tendencia de un país, ¿no? Y el PMI, que es el Purchasing Manager Index o el índice de gerentes de compra, que hoy lo veo, al igual que ustedes, lo veo con mayor importancia. Sabía de qué trataba, sabía qué es. Sí, está quedando grabado. Todo lo que se está grabando en los live está siendo contenido de YouTube y va a quedar como entendiendo los fundamentales, más todo un café con el mercado está quedando ahí grabado. Así que chévere por eso. Vamos a hacer el análisis de los mercados, vamos a leer las noticias. Y bueno, con esto finalizamos la información de entendiendo los fundamentales del día de hoy. PMI y PBI fue el desarrollo del día de hoy. Así que sigamos con la información.